tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué debería opinar un liberal, una liberal frente a lo que ha ocurrido en las elecciones de Guatemala, en las elecciones de Ecuador y en las elecciones de Argentina? Bueno, primero que nada, cada uno es libre de opinar lo que le venga en gana. Y además, como liberales, tenemos aún más el deber de respetar las distintas opiniones. Pero yo creo que como liberales deberíamos tener en cuenta lo siguiente. En el caso de Guatemala, que esta no ha sido una elección entre la izquierda y la derecha, como nos lo trata de vender una parte de la prensa internacional. Bernardo Arévalo, que ha ganado la segunda vuelta frente a Sandra Torres, será el próximo presidente. Él es un sociólogo. Es verdad que se autocalifica de centroizquierda y es un hombre que tiene, en fin, una historia política en la medida en que su padre, Juan José Arévalo, fue presidente de Guatemala en una época verdaderamente importante para ese país, en la segunda mitad de los años 40. Él ha derrotado a la señora Sandra Torres, que lo intentaba por tercera vez, ex primera dama, una mujer que está muy vinculada a todo el establishment corrupto de ese país. Hay en Guatemala una conjunción de intereses mafiosos o semimafiosos, políticos, empresariales, judiciales, etcétera, etcétera, que está intentando desde hace ya bastante tiempo evitar un cambio para preservar esos enclaves de privilegio. Y yo creo que esta elección hay que leerla no en clave ideológica, izquierda versus derecha. La señora Torres ha tenido posiciones de izquierda en el pasado, ahora asumió algunas de derecha, pero es una veleta que va cambiando según su cálculo de los vientos. En realidad lo que hay allí es un combate de un sector de la sociedad que quiere adecentar las instituciones y un sector de la sociedad que quiere preservar lo que hay. A mí me parece que el señor Arévalo, independientemente de cómo se califique en el espectro ideológico, de dónde se sitúe en el espectro ideológico, merece un voto de confianza, merece un respaldo porque está enfrentándose a unos intereses mafiosos que, por cierto, están intentando afear su presidencia aún antes de empezar, aún antes de que haya asumido el mando. Eso es lo que pienso con respecto a Guatemala. ¿Qué pienso con respecto a Ecuador? Bueno, evidentemente la señora Luisa González, que ha pasado a segunda vuelta representando al correísmo contra, y en este caso hay sorpresa, Daniel Noboa, un joven empresario a quien ninguna encuesta ponía en segunda vuelta, era la candidata que había que derrotar. Evidentemente la señora González representa lo peor en estos momentos, no solamente porque el correísmo ha hecho lo posible para destruir al gobierno de Guillermo Lasso, forzando una situación en la que tuvo que apelar el presidente Lasso a lo que se llama coloquialmente como la muerte cruzada, y por supuesto esto está perfectamente permitido en la legalidad, la constitución de ese país, disolviendo la asamblea y acortando el periodo presidencial y convocando elecciones para terminar el mandato truncado, un mandato que terminará, por tanto, en 2025. Es decir, quien surja como ganador o ganadora de la segunda vuelta en octubre, solo gobernará durante 18 meses. Pero la señora Luisa González era y sigue siendo la candidata a derrotar. El correísmo no debe ser premiado por haber destruido el país institucionalmente, inmoralmente y desde luego económicamente también, aunque las cosas hubieran sido mucho peores sin la dolarización que este señor tuvo el tino de preservar, probablemente por razones digamos, autopreservación. Y en cualquier caso, el correísmo tampoco debe ser premiado con una segunda oportunidad después de lo que ha hecho tan deslealmente contra el gobierno democrático del señor Lasso. De manera que hay que derrotar a esta señora. Ahora, ¿quién la va a derrotar? Si la derrotan, va a ser un empresario muy joven que ha tenido posiciones algo gaseosas, de quien no sabemos exactamente lo que piensa, aunque él se define también de centroizquierda, pero eso hoy día es una, digamos, etiqueta bastante, en fin, despojada de contenido, y que además está muy vinculado a un hombre, su padre, que lo ha intentado ya 5 veces, que es un muy importante empresario, es un enorme empresario agroexportador, lo llaman el magnate del banano en ese país, pero que ha tenido una conducta pública bastante estrafalaria, y de manera que también por ese lado es difícil entender exactamente hacia dónde quisiera el señor Noboa llevar el país. Pero en cualquier caso, tengo claro
a pesar de todas estas salvedades, a pesar de las sombras que puedan planear sobre la candidatura del señor Noboa, que es infinitamente preferible tomar ese riesgo que optar por algo que ya sabemos a qué conduce. La señora González conduciría al país como instrumento, papagayo y títere del señor Correa hacia la hecatombe, hacia el desastre. Y eso hay que tratar de impedirlo. De manera que como liberal yo prefiero la victoria del señor Daniel Noboa en octubre. Y finalmente en Argentina. Bueno, allí la situación es más compleja, porque yo creo que el próximo presidente debe aprender de lo que ocurrió de la experiencia Macri. Eso quiere decir que debe hacer reformas profundas desde el comienzo, independientemente del escenario con el que se encuentre. No solamente eso, sino que debe tener un gobierno operativo no solamente desde el Ejecutivo, sino operativo también en el Congreso, en el Parlamento, y eso implica tener una mayoría por lo menos suficiente, si no una mayoría absoluta, y debe también tener una capacidad de articulación con algunas de las provincias, donde no nos olvidemos, es una república federal, los caciques locales, los gobernadores locales en algunos casos tienen capacidad de sabotaje, sobre todo cuando son peronistas. De manera que teniendo en cuenta esto, ¿qué es preferible? El señor Javier Milei, que ha obtenido 30% como candidato libertario y que ha impuesto grandes temas de debate y discusión que nadie se atrevía a poner en la mesa, ¿o conviene más una victoria de Patricia Bullrich, que va a ser la candidata de Juntos por el Cambio, porque ella tiene precisamente eso que Milei no tiene, una mayor capacidad operativa? Su representación parlamentaria va a ser mayor y su capacidad de armar una mayoría suficiente va a ser mayor que la de Milei, su capacidad de articulación con algunos gobernadores también va a ser mayor. Bueno, ¿qué diría yo? Diría primero que debe derrotarse al señor Sergio Mas, el candidato del oficialismo. El peronismo es lo peor en estas elecciones, hay que derrotar al señor Mas. ¿Qué conviene más, Milei o Bullrich? Bueno, yo creo que lo que conviene a Argentina es un espíritu reformista radical, parecido al que tiene Milei, pero también una concepción institucional moderadora y además que le dé operatividad, gobernabilidad, como se suele decir en la jerga internacional, al futuro gobierno. Y eso lo ofrece Patricia Bullrich. De manera que sería ideal que hubiera algún tipo de entendimiento entre ambos, dado que los tres están representando corrientes más o menos similares en número de votos. Él sacó 30%, Patricia Bullrich, si sumamos los votos del contendor al que derrotó, representa un 28%, y el señor Massa, haciendo lo mismo en el oficialismo, representa un 27%. Estamos hablando de tres fuerzas relativamente igualadas, lo cual no augura bien, porque implica que Bullrich y Milei probablemente se van a tener que pelear mucho y pelear duro para pasar a segunda vuelta, de manera que eso podría dejar algunas heridas abiertas y hacer más difícil, ya no a nivel de las cúpulas y las dirigencias, sino a nivel de la base, es decir, a nivel de los votantes, algún tipo de entendimiento, porque es fundamental que si Milei pasa a segunda vuelta con Massa, los votos de Bullrich vayan a Milei, y es fundamental que si Bullrich pasa a segunda vuelta, los votos de Milei vayan a Bullrich, y eso no está nada garantizado en la medida en que ambas fuerzas están muy enfrentadas, y por supuesto hay además un discurso en Milei que es un discurso muy frontalmente, muy pugnazmente enfrentado al de Bullrich, al de Juntos por el Cambio, porque él quiere representar una novedad con respecto a la clase política y dirigente. Pero evidentemente él no puede gobernar solo, no puede gobernar sin una base operativa, sin una capacidad de articulación, sin una capacidad de armar mayorías, y para eso va a necesitar a Juntos por el Cambio, le guste o no. De manera que creo fundamental que haya algún tipo de entendimiento entre ambas fuerzas una vez que se haya dirimido esta tremenda disputa entre ambos para pasar a segunda vuelta. ¿Qué pasa si ambos pasan a segunda vuelta? Bueno, bien y mal. Bien porque tendremos asegurado un futuro en Argentina sin un gobierno peronista, pero la posibilidad de que en una segunda vuelta se entrematen estas dos candidaturas es muy grande, y eso haría muy difícil que saliera de allí un gobierno viable. De manera que mi opinión es que se necesitan ambas candidaturas, y eso en el contexto actual, por supuesto, suena paradójico, suena contradictorio, suena írrito
a la situación que estamos viendo. Pero en fin, Argentina es un país al que le gusta producir sorpresas y al que le gusta producir escenarios interesantes, y este sin duda lo es.